Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo. Estamos muy contentos y muy honrados de tener con nosotros como evento inaugural la conferencia magistral del maestro Per Anderson para empezar este simposio de gráfica. El maestro tiene una trayectoria extremadamente amplia, entonces para no extenderme demasiado en su presentación voy a mencionar 2 o 3 puntos muy básicos de su trayectoria y más bien voy a pues pedirle a él que se pueda pues presentar durante el trayecto de la presentación de la conferencia. El maestro Per Anderson nació en Suecia, realizó estudios de pintura y grabado en Estocolmo, llegó a México en 1970, ahí continuó con estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, fue fundador de la Ceiba Gráfica, el Centro de Educación, Producción y Residencias Artísticas La Ceiba Gráfica, que se encuentra en la ex hacienda de La Orduña, en Veracruz, donde dirige el Museo del Papel. Él es catedrático de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, y ha desarrollado una labor muy amplia de utilización y promoción del mármol mexicano para la litografía. Ha recibido una gran lista de premios y ha expuesto de manera muy extensa, tanto a nivel nacional e internacional. No me voy a extender por lo amplio de todo el currículum. Entonces yo creo que simplemente pues, le damos la bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos al maestro Per Anderson. Y les cedo la palabra. Muchas gracias, Adam. Bienvenidos todos a esta plática que creo que se va a extender un poco y yo creo que tenemos que darle cierta velocidad para que se abarquen los puntos que quisiera yo señalar. Tengo preparado una serie de imágenes que da seguimiento a lo que va a ser la plática y comienzo aquí, si me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes y compartir, selecciono pantalla, comenzar transmisión y voy. Mire, yo estoy anclado en la Universidad Veracruzana desde hace mucho tiempo. Estoy en el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes, pero esto me ha dado permiso de libertad de moverme en todo lo que he hecho a lo largo de los años en la gráfica y en la enseñanza. Yo curiosamente llego a México en 1970. Llegué a Veracruz a bordo de un barco, un carguero, pero en calidad de pasajero. Yo había estudiado artes plásticas ya en Estocolmo, conocí bien las técnicas de grabado, pero cuando llego a México, esto ya topo con una realidad que no conocía en Suecia, ¿verdad? Digamos, la falta de recursos técnicos era un tope muy fuerte, pero encontré otras muy estimulantes. Aquí en esta foto estamos haciendo un experimento recreando algo que hizo Alberto Durero para un implemento para dibujar, ¿no? Tenía que dibujarse con mucho detalle aquí el modelo, pero bueno, no voy a extender más la plática sobre este tema, pero yo conocí a José Luis Serrano porque entre los artistas mexicanos ya tenían manejo de una perspectiva que no se conocía en Europa. Era la perspectiva curvilínea. Dr. Atl, Siqueiros y Montenegro y otros artistas ya estaban manejando la perspectiva curvilínea. Conocí a José Luis Serrano y esto me estimuló mucho para mi propia investigación. Tengo un poquito desordenado aquí las imágenes. Pero cuando llego a Veracruz, Carlos Jurado, 4 años después de mi llegada, me invita a ser maestro en su nuevo plantel de maestros en la materia de litografía. Y entonces, ahora sí,
en este súper extenso territorio que es el estado de Veracruz, pues comenzó de inmediato una búsqueda de los recursos que pudieran ser útiles para sustituir lo que teníamos que de otra forma traer importado del extranjero, ¿no? O sea, era imposible para mí de desarrollar una tarea como maestra de litografía, tener que comprar las prensas en Estados Unidos, ¿no? Estos de Takash valen $22,000, comprar las tintas de Charbonnel o de Graphic Chemical de Chicago, los rodillos y los papeles y todo esto haciendo las piedras desde Alemania, ¿verdad? Solnhofen, esto es hacerse depender de una total, de una manera total de importaciones. Y para mis alumnos era tarea imposible. No, nosotros buscamos con el tiempo alternativas a todos estos, lo que nos faltaba. Aquí el estado de Veracruz, ahorita el mapa es telón de fondo para ubicar qué era lo que encontramos en este escenario. El mármol que encontramos en una cantera cerca de Jalapa ya era un punto interesante. El mármol Tatatila está compuesto por 96% de carbonato de calcio. Esto es el mismo, químicamente el mismo material que la piedra traída de Alemania. La arena lo encontramos en la costa de Veracruz, en un punto cercano al Alvarado. Ahí se encuentra una arenas sílicas y unas arenas más duras todavía que es ilmenita y magnetita, arenas muy duras. Y con esto podía pulirse las piedras. Comenzamos a construir prensas. Construimos prensas ya que teníamos piedras y estas prensas comenzamos primero con hacerlos en Orizaba, después cambiamos a Coatepec. Rodillos de cuero que normalmente se utiliza para la litografía, encontramos el cuero en Orizaba y ahí siguió después un tiempo largo para aprender a hacer la costura aquella en el cuero grueso para que no se sintiera el golpe o el escalón cuando lo rodaba en la tinta, ¿no? Tuvimos que incluir la construcción de muebles, ¿verdad? Porque cuando comenzamos el proyecto, la Ceiba Gráfica no era onda de ir a comprar muebles en la mueblería. Más de la mitad de ellos iban a ser muebles chinos o de Taiwán. ¿Para qué? Si tenemos carpinteros aquí en México y ¿para qué quieres mandar estos carpinteros buscando trabajo en Nueva York que no les sería más que para lavar platos, ¿verdad? No. Entonces hay que echar andar una actividad que depende de todas las habilidades contenidos en los artesanos que hay aquí en México, ¿verdad? Incluso este es un artefacto de madera para transportar piedras cuando son muy grandes, entonces tiene que poderse bascular la piedra sobre una cosa que aquí hemos construido para transportar y para girarlo, ponerlo en posición horizontal. Una cosa curiosa, en terpeno para limpiar tinta se extrae de la cáscara de naranja. Esta es la zona de naranja, de la zona naranjera de Martínez de la Torre. Y el cebo de borrego, por ejemplo, el cebo de borrego es un componente muy importante para poder fabricar lápices y tush y crayolas litográficas, ¿no? Pigmentos negros, en un principio conseguíamos con los panaderos. Después encontramos fuentes en México de más sencillos. Y para hacer papel, incluso las viejas toallas y sábanas se obtenía de los hoteles de Veracruz para convertirlos en papel. Pero estoy ahorita resumiendo en un mapa de lo que no teníamos idea que existiera
como recurso en un principio, ¿verdad? Pues con la invitación de Carlos Jurado, llego en 1974, esto de se abastece con la materia prima para hacer la actividad, este trabajo en la realidad tomó varios años. Presenté una exposición en el Museo Universitario El Chopo, esto fue 2002, e invité a muchos artistas para que probaran las prensas construidas por nosotros mismos, el material, el mármol mexicano, y aquí estamos, por ejemplo, con Alberto Castro Leñero, estaba el maestro Gilberto Aceves Navarro, estoy platicando con ellos y con Daniel Barraza, el joven impresor que estuvo conmigo trabajando por más de 15 años. Llevamos nuestras prensas en ponerlos al piso del museo, 2 prensas, e invitamos como 16 artistas y se hizo durante 6 semanas una gran cantidad de trabajos. Estas prensas fueron los que comenzamos a fabricar. Estas prensas ya están distribuidos en más de 40 talleres en México. Ha habido muchas solicitudes de prensas de Argentina, de Perú, Ecuador, etcétera, Brasil, pero no hemos podido llevar a cabo estos envíos debido a que vaya, no entiendo, o sea, exportar algo está anclado en unas tarifas excesivos de costos aduaneros y transportes. Es una pena. Bueno, ejemplo de una litografía, por ejemplo, que hizo Gilberto Aceves Navarro con nosotros mientras estábamos en el Chopo. Aquí Estrella Carmona, desgraciadamente murió demasiado joven, pero una mujer muy talentosa, muy expresiva, siempre con imágenes contra la guerra. José Luis Cuevas hizo con nosotros más de 4 imágenes diferentes. Y esto es que él viene y dibuja sobre la piedra, nosotros nos hacemos cargo de la impresión, luego que está lista la edición, lo enviamos a México, él lo firma todas, pero nos devuelve la mitad y luego nos permite venderlos a los precios que él fijaba. Y esto era un gran recurso para nosotros de conservar nuestra actividad con independencia económica. Aquí Toledo hizo con nosotros 2 imágenes. Aquí está Alejandro Santiago, en varias ocasiones llegó a La Ceiba y también cuando estuve en una presentación en el Iago, él y su hijo estaban muy interesados en la litografía y hicieron una gran cantidad de trabajos. Bueno, pero estoy adelantando un poco el tiempo porque no era así tan sencillo todo este tiempo de alcanzar regreso a la imagen no era tan fácil de reunir todos los elementos que eran necesarios para hacer litografía porque provenían de lugares que ni conocíamos. Era tiempo de investigar, hacer experimentos, detallar, reunirse con expertos, geólogos o con especialidades. Tuvimos que estar en contacto con mecánicos, con fundidores, con carpinteros, con torneros, involucrar mucha gente para finalmente articular un proyecto como de este tipo, ¿no? Y si vemos el texto, lo resume algo aquí, la falta de dinero hace que los artistas muchas veces tengan que encontrar soluciones para sustituir artículos importados por materiales y equipos de su propia invención. Se dice que la necesidad es la madre de las invenciones. Así se comprueba que el capital humano puede ser tan valioso como el dinero. Se disminuye la importación y la mano de obra local se favorece. Queremos despertar la curiosidad en la gente por saber si algún recurso natural es útil para su actividad.
esto puede generar un puesto de trabajo y un mayor aprecio por su entorno. Pues todo este trabajo sí lo hicimos con mucha dedicación y un claro anclaje en ideologías de izquierda, obviamente. Y esto nos dio articulación precisa a dar con esto la Ceiba Gráfica, un proyecto comunitario. Esto, el proyecto La Ceiba Gráfica, esto comenzó hace más de 15 años, porque ya teníamos un respaldo tecnológico, ya teníamos bases para hacernos valer con nuestros propios recursos. La Ceiba se sostiene porque producimos prensas, producimos equipo y material, le habilitamos piedras y con estos recursos hemos creado más de 40 talleres distribuidos en todo el país y últimamente también papel. Papel fue también uno de los grandes ausentes y estos hoyos negros que amenazaba a la producción gráfica de los grabadores mexicanos. Entonces, los últimos 10, 12 años he dedicado mucho tiempo a investigar cómo puede producirse papel de una buena calidad. Y esto me llevó a conocer requihuecos en la historia que ni me lo esperaba, no, ni remotamente pudiera haberlo imaginado, pero nos dio al fin una posibilidad de poder manejarnos con mayor independencia. Voy a ir ahorita, en este momento, a iniciar una plática más detallada sobre lo que es el papel, porque el papel generalmente no tenemos mucha idea sobre de dónde viene y cómo está hecho y esto, los años dedicados ahorita a montar el taller, el Museo Vivo de Papel, me ha dado sorprendentes datos. Hay que poner en claro que el papel todo proviene de las fibras. ¿Y quiénes producen las fibras? Pues las plantas. Las plantas se ven en la necesidad de producir las fibras porque por las fibras pasan agua y que a través de sus raíces suben y el agua es depositado en las hojas. En las hojas se lleva a cabo una reacción química, se atrapa el CO2 de la atmósfera y se une con el agua y se forma una glucosa. Esta glucosa tiene como fórmula química C6H12O6, es glucosa, comúnmente llamado savia. Esta savia ahora viaja en sentido contrario y se instala en la planta y se transforma, en la planta se transforma la glucosa en celulosa. Eso es una reacción química muy interesante. Quiere decir que la glucosa transformada en celulosa simplemente pierde un par de valencias atómicas y es una transformación muy interesante porque lo que era soluble al agua deja de serlo porque una molécula de celulosa es una sustancia no soluble al agua y es una molécula que tiene mucha facilidad para engancharse una con la otra y con esto se forman las fibras. O sea, largas cadenas de moléculas de celulosa y con estas fibras es lo que se hace para hacer el papel. Ahora, sabemos que hay 300,000 plantas diferentes en el mundo y cada una de las plantas producen sus fibras con características genéticas muy individuales, ¿no? ¿Ok? Si la fibra que produce una planta es corta, es oscura, etcétera, pues igual le sirve a la planta, pero para el papelero que tiene interés en buscar fibras largas, blancas y que se conecten bien entre sí, pues encuentra que hay uno en especial y este descubrimiento
de esta planta tan fabulosa, este descubrimiento, aquí las fibras lo ven así, se ve que estas son las fibras de una planta que comenzamos a cultivar en la ceiba. Las fibras, si se ve en microscopio electrónico, se ve en la realidad, son huecas y son extraordinariamente delgadas, pero aún siendo así huecas. Y por ahí este descubrimiento lo hace Tsai Lun. Tsai Lun es el chino que hace, este es 105 después de Cristo, da el primer testimonio escrito sobre cómo se fabrica el papel. Pero es muy probable que el papel se había fabricado un par de siglos antes de él, pero él es el primero que da el dato escrito. Descubre que hay una planta llamada coso, Brosonetia paperífera. Esta planta produce una fibra extraordinariamente larga, diferente a las demás especies. Es quizás 5 veces más larga la fibra que otras muchas plantas. Y es blanca de por sí, y una tercera cualidad que tiene la fibra de esta planta es que las fibras no se encogen si el tiempo es seco, ni se alarga cuando el tiempo es húmedo. Quiere decir que un papel hecho con fibra de esta planta es dimensionalmente estable. No se alarga el papel ni se encoge. Esta planta se ve así. Hemos conseguido semilla de esta planta y tenemos un cultivo ya con 1000 árboles de esto para tener materia prima propia. Aquí una secuencia de fotos. Mire, se comienza por cernir muy bien la tierra, mezclarlo con arena, tierra negra y composta, y se establece un semillero. Nosotros buscamos los apoyos aquí del doctor Porfirio Guzmán. Él nos indicó cómo, porque teníamos un puño de semilla de esta planta tan sensacional y teníamos miedo de regarla, ¿no? Entonces pedimos una asesoría técnica con él. Él establece aquí el semillero, lo protege y miren, importante fue esto de que se protegiera porque tardó 50 días en nacer. En esos 50 días podía haber caído granizo o unas lluvias muy fuertes y deslava todo y se echa a perderlo, ¿no? Estaba protegido y a la vuelta de 50 días nace la planta y de ahí cada una de estas plantas tenían que ser resembrados en bolsas de plástico que tenemos entonces en al cielo abierto, como en un vivero, y ahí aumenta su tamaño hasta el punto donde comienzan a penetrar las raíces por el obligado hoyo que tiene la bolsa de plástico, ¿verdad? Entonces ya era el tiempo para buscar un sitio definitivo donde sembrarlos y no había otro más que un viejo asoleadero de café en la ex hacienda donde estamos, pero para eso había necesidad de romper el piso y llevar, era alrededor de 900 carretilladas de cascajo que tenía que eliminarse, cernir la tierra incluso por quitar desechos del cascajo y de techos de asbesto incluso, ¿no? Pero logramos despejar como 500 metros cuadrados y sembrar así debidamente las 1000 plantas de coso. Aquí venimos. Felipe Barroso era uno de los compañeros que nos ayudaba a sembrarlo. A la vuelta de un año ya creció. Aquí el cultivo, de hecho, aquí son 2 años. La primera cosecha pudimos hacer después de 2 años, porque el primer año simplemente era para fortalecer la planta en sí. A la vuelta de 2 años, al término de 2 años, pudimos efectuar la primera cosecha. Se corta el tallo desde abajo y se mete los tallos en un tambo de estos de petróleo de 200 litros con 10 litros de agua y se mete una tapa que lo cierra lo mejor posible
y con fuego abajo se expone al vapor. Y el vapor hace que se encoge. Ven como se ha encogido un poquito la corteza y esto hace muy fácil de pelarlos. Se elimina, entonces se retira la corteza, la parte leñosa es lo que ven en la bandeja primero, y luego la corteza tiene que rasparse con una navaja filosa para limpiar la fibra, la fibra que vamos a utilizar. Entonces, una vez que tienes la fibra, lo dejas en un lugar seco para almacenar, ¿no? Y para el día siguiente, cuando lo quieres ya para la fabricación, lo metes en una olla con 10 litros, 1 kilo de esta fibra seca, 10 litros de agua y 150 gramos de sosa cáustica. Hierve durante 2 horas y se libera la lignina. Luego esto se convierte en una sustancia muy plástica y se golpea con unos mazos de madera y las fibras todavía en una máquina, aquí vemos, se llama naginata, es una máquina de un diseño japonés y se liberan las fibras totalmente, una por una, se cuela, se dicen tradicionalmente naranjas, son unas bolas del tamaño de una naranja, y estas bolas luego se disuelven, cuando se disuelve en agua, se ve como si fuera un moho, simplemente nadando en una enorme cantidad de agua. Luego estas fibras son metidos en una tina donde se va a formar. Aquí está Yossi haciendo uso de una especie de peineta con dientes de madera para poder disolver y mezclarlo bien con agua. Ahora sí, Yossi está formando una hoja de papel de coso y esto es la técnica china, la que después los japoneses desarrollan y lo perfeccionan y lo hacen un gran arte. La palabra washi, muy comúnmente utilizado, quiere decir papel japonés, pero bueno, no hay que olvidar que la invención misma viene de China y es algo que los japoneses no les gusta mucho reconocer, pero es una planta que descubren los chinos hace 2000 años y ahí es donde comienza el desarrollo de esto, de hacer papel de esta planta. Los japoneses lo llegan a conocer 7 siglos después. Le ha costado varios años de adquirir dominio sobre esta técnica. Ven cómo lo lleva a la ola aquí Yossi. Y las fibras, ahora sí, muy disueltos en agua, o se ha agregado 99.5% de esa agua, permite una distribución de las fibras sobre estas pantallas de bambú. Ahora lo van a abrir para que ustedes vean en qué se forma. Se llama suqueta, el molde. Deja que escurre un poco, son tiritas finísimas de bambú. Ahora levanta todo el tapete y lo va a depositar sobre un fieltro que le espera atrás. Y con estos movimientos libera la capa de fibra que se vio como lechoso, ¿no? Para volverlo a insertar en el marco de madera y formar la siguiente hoja. Así, esta es la antigua técnica de hacer papel de coso y esto es realmente un gran descubrimiento. Con estos, con los 1000 árboles que tenemos de esta planta, podemos alcanzar a hacer cada año entre 1500 y 2000 hojas de este papel. Este papel es extraordinariamente utilizable para muchas técnicas de grabado. Chine-Colé puede usarse para dibujo directo, puede impresión de mokuhanga, que es la técnica oriental de grabado sobre madera,
o se puede imprimir litografía sobre esto. Las cualidades y la resistencia de este papel es excepcional. Los egipcios, ahí permítame decirlos que los egipcios que habían hecho papel de papiro más o menos 2000 años o 3000 años antes del descubrimiento ocurrido en China, pero esto, aquí les hago el comentario que esto es un antecedente del papel, porque ellos agarran la planta de papiro, cortan longitudinalmente gajos de la planta y lo colocan horizontal y verticalmente y después lo prensan y lo secan al sol. Esto es un papel muy, muy burdo, es muy irregular. Y sí, les sirvió para hacer pintura esto, pero no hubiera servido para hacer gráfica. Y hagan ustedes mismos el cuento de que las técnicas de grabado no aparecen en Egipto, aparecen en China. Y es después de que se haya descubierto, después de que descubrieron hacer papel. Grabado sobre madera, grabado sobre piedra, son técnicas de grabado extraordinariamente importantes que se descubren en China y se desarrollan con gran finura gracias al papel que existía. Esto es aquí una tabla de madera y estoy tratando de describir. En épocas prehispánicas se hacía papel a mate, se arrancaba la corteza de un conote, por ejemplo, y se hierve, y con esta piedra que ven en la imagen se golpea se golpea estas fibras con esta piedra y se logra expandir y cerrar los huecos y después se alisa la madera y esto es lo que es un papel a mate. Pero nunca sucedió que liberaran totalmente las fibras y que tuvieran que añadir una enorme cantidad de agua para después formarlo. No, es papel de corteza, se llama, papel de corteza. Es un antecedente del papel. Estos papeles para todo el mundo prehispánico y todavía una tradición conservada en zona, en la serranía de Puebla. Esto es muy, muy importante tradición que se conserva afortunadamente. El conocimiento de los chinos también viaja hacia el occidente y se topa con el mundo árabe, donde nuevamente tiene que hacerse ciertas modificaciones a la técnica porque no tenían acceso exactamente a la planta de coso, pero encontraron plantas como el cáñamo y el lino, que mucho se cultivaba ahí, y de no haber fibra de coso, comenzaron a hacer papel con cáñamo. Cannabis sativa, la planta macho, da una fibra extraordinariamente útil para hacer papel. Modifican un poco la técnica, pero alcanzan a producir una gran cantidad de papeles en uso en todo el mundo extenso del mundo árabe, porque eran los árabes que tenían bajo su control todos los países alrededor del mar Mediterráneo. Tú podías entrar, por ejemplo, en Cairo o en Alejandría en el año 1000, comprarte cardamomo y seguramente te lo daban envuelto en un pedacito de papel, ¿verdad? O sea, el papel tenía uso cotidiano en muchísimos ámbitos y esto era algo que ellos introducen en los países en Europa. Y cuando es introducido en Europa nuevamente, ciertas modificaciones marca la producción de papel, porque es en Italia, por ejemplo, en Fabriano, donde comienzan a producir papel 1273. Ellos son los que cambian los tapetitos de bambú, por ejemplo, por varillas metálicas cosidos a una estructura de madera, y son los italianos los que inventan hacer la marca de agua, aquí en forma de letras de calados en cobre, en cobre, y
Toda esta estructura está por atrás, apoyado por una serie de varillas de madera que hace que esta superficie en la realidad es totalmente inflexible, ¿no? Entonces se desata, aquí tuvimos que aprender a hacer los moldes. Hacer los moldes de este tipo se hace como una especie de cosedor, hilos de metálicos, pero enredados en esas bolas, y varilla por varilla se tiene que tejer. Aquí estamos ya en producción, reproduciendo más o menos la mecánica desde la Edad Media. Se hace con 2 moldes del mismo tamaño. Uno de ellos tiene marca de agua. Mientras el formador ahorita, el maestro, sumerge el molde dentro de la tina donde está la fibra, el coacher que ahorita deposita la hoja recién formada sobre un fieltro, ahí se ve el relieve de produce una marca de agua. Entonces se pone un fieltro encima y un nuevo soporte y se produce con gran agilidad una enorme cantidad de papel así en serie, ¿no? Y esto es interesante. El papel logran hacer hasta 2.500 en aquella época, ¿no? 2.500 hojas al día, entre el formador, el coacher y un chamaquito que les ayudaba a meter toda la pila formada en la prensa. Y era normal la producción de 2.500 hojas diarias, pero trabajaban 10 a 12 horas, ¿no? En aquel entonces. Nosotros tenemos un ritmo más lento. Aquí se introduce todo la estiva, se aplica lo que más se puede de presión, el agua corre, se separa aquí en este momento, por ejemplo, los filtros todavía mojados se cambian por filtros secos y así se logra extraer más agua. Esto es importante para que no llegue a ser tan prolongado el tiempo de secado porque pudieran aparecer hongos en este proceso, ¿verdad? Luego, estos soportes se tienen que montar, que en nuestro caso es un carrito que hemos diseñado para tener muchas hojas fácilmente sobre ruedas y exponerlo al sol. En el sol secan, ¿no? Debe de ser un moderado sol y después en la tarde o si no hay sol hasta el día siguiente, se mete el carrito para poderse desprender las hojas de su soporte, ¿no? Estamos ahora ya 1453 y con el descubrimiento de Gutenberg, con los tipos móviles, se desata una frenética actividad en las imprentas tipográficas que se convierten en casas editoriales en Europa y gracias a que existe ya una muy experimentada producción de papel ensayado durante 200 años, la industria editorial cuenta justamente con lo necesario ahora. Tipos móviles que permiten un ágil manejo de la producción del libro y el papel. Los impresores de aquel entonces también trabajaban de 10 a 12 horas, tenían por contrato la obligación de efectuar el impresor y su ayudante 2.500 impresiones al día, lo cual resultaba en una enorme producción de libros. Ya los primeros 47 años en la historia la historia del libro, los incunables, o sea, de 1453 hasta 1500, se calcula que ya fueron realizados 20 millones de libros impresos. Enorme cantidad en la realidad que se levantaron bibliotecas, ¿verdad? En todas partes y esto gracias a esta súper coordinada industria entre la fabricación de papel y las imprentas tipográficas. El papel se tenía que hacer en Europa con los desechos textiles, no como en China o en Japón, con las plantas, ni en el mundo árabe,
sino se comenzó a hacer el papel desde los inicios de la producción en Fabriano. El ropavejero pasaba a recoger todo lo que había de ropa gastada, la que ya no podía remendarse, lo que se caía en pedazos. Venía el ropavejero y los reunía todos los trapos viejos y los llevaba al molino de papel. Ahí se tenía que seleccionar la ropa, lo que era textil de lino, lo que era cáñamo o lo que pudiera ser en poca cantidad de algodón. Entonces, esta selección se lleva a cabo por mujeres generalmente y se corta en pedacitos y estos pedacitos por separado se ponen en pudrideros. Aquí vemos instalaciones en el sótano del Gran Molino. Se ha cortado los trapos en pedacitos ya seleccionados y todo, agua en cierta cantidad y se lleva a cabo un proceso que es la descomposición, ¿no? Es una especie de composta. Se desarrolla calor y esto afloja las fibras todavía más y después el proceso que sigue es unos enormes martillos de madera accionados por el agua. Un molino de papel siempre tenía que estar junto a un río para proveerse de la energía necesaria y así las fibras totalmente habilitados para formación de hojas. Aquí vemos el formador a la izquierda, el coacher en medio y el chamaquito que después separa los fieltros de las hojas de papel y los mete a prensar en la prensa que vemos hasta la derecha. Este proceso terminaba con las mujeres que lo colgaban las hojas a secar en el ático y podía estar seco del día siguiente o 2 días, podía tardarse según el clima, ¿verdad? Y de ahí no terminaba el proceso, sino esto fue algo que implementaron ya en Italia a partir de la producción de papel en Fabriano. Huesos y pedazos, retazos que había sobrado de las curtidurías, se hierven y cuando se hierve suelta una grenetina, una grenetina, una gelatina que se filtra y la vemos aquí que esta persona sumerge una cantidad de hojas de papel en una tina grande. La temperatura es relativamente baja, es como de 40 grados centígrados, pero sumerge los papeles secos a que absorba gelatina aquí al 2%, o sea, gelatina diluido en agua, que la concentración sea de 2%, para esto se llama encolar el papel. Y esto tiene que ser prensado en una enorme prensa y el exceso del encolado se recoge aquí en el tambor a la derecha. Todavía después de que el papel haya sido encolado, puede ser bruñido. Y a veces este tipo de bruñido se efectúa con una piedra de ágata o una piedra lisa o un hueso y también trabajo de mujeres y lo meten finalmente en una prensa y en la prensa ahí se guardan varios días para que tome realmente, adquiera una estabilidad, así que el papel no se presente ondulado. Aquí es fabricación de cartón, es prácticamente una lámina gruesa, ¿no? Un martillo mecánico que compacta las fibras todavía húmedas y se hace cartón de esta manera porque también el cartón se utilizaba mucho como portadas de los libros o otros muchos usos que se le daba al cartón, incluso como suelas de zapato, ¿verdad? Cuando un cartón de estos pasa en medio de 2 cilindros fuertes de acero, se compacta, se llama calandrear el papel. Una calandra es una máquina ya un poco más moderna, es principios del siglo pasado. Nosotros tenemos una calandra más modesta, manejado manualmente,
pero son, es en principio dos cilindros de acero y lo que ven en la superficie grande amarilla son 11 láminas. En medio de cada lámina hay un papel y esto se calambra. El proceso es esto. Aquí lo vemos. Gira 90 grados todo el paquete. Se ayudan a que pasen, se compacta el papel y se alisa el papel. Atrás yo sí está cambiando una hoja por otra y sobre un secador. Tiene calor abajo, es una plancha de calor, porque hay tiempos húmedos a veces que requiere de un poco de extra calor para eliminar totalmente la humedad. Ahora cuando abre el paquete, verán que entre cada lámina hay un papel. Es un papel, en este caso, muy grueso, pero tiene una extraordinaria... Todos estos procesos están muy fincados en la historia del papel. O sea, todas las operaciones manuales, mecánicas y todo esto pertenece a una época pasada, pero nosotros hemos podido en parte reconstruir esto. Aquí vemos a Juan Barbé, es un papelero en España, un verdadero caballero, nos ha ayudado mucho a nosotros a establecer nuestro taller de papel. Yo lo visité en España, aquí lo vemos en Gijón. Él ha sido muy generoso en compartir sus conocimientos para con nosotros. Tuvimos que crear totalmente nuestro propio equipo, ¿verdad? O sea, no podíamos pedir una pila holandesa como la que tiene Juan Barbé hecho en España. Hubiera costado miles y miles de euros, más el costo de envío y los gastos aduanales. O comprar una pila holandesa en Estados Unidos es muy caro. Entonces nosotros nuevamente tenemos que acudir a los conocimientos, a los procedimientos comunes para nosotros, hacer un dibujo y llevarlo con el mecánico a ver qué podíamos hacer y adaptarnos a las circunstancias en las que estamos. Un taller mecánico en Coatepec mismo, ahí se mete hasta de grandes dimensiones la pieza elemental para la pila holandesa llamada. Es una maquinaria que se utiliza para habilitar las fibras, hacerlos aptos para la formación de papel, ¿no? Aquí es un modelo pequeño, es como un modelo de laboratorio que bastantes servicios. Esto es un dibujo de un artefacto que todavía no se ha llevado a cabo, pero históricamente fue muy importante. Es una especie de molino que en vez de cortar las fibras, los apachurra de tal forma que no acorta la longitud de la fibra, pero lo desintegra totalmente. Estas dos grandes ruedas que son de 400 kilos cada uno, gira lentamente y los trapos seleccionados y recortados con poca agua están circulando en esta batea en el piso. Otros elementos que hemos tenido que fabricar nosotros mismos, es para hacer funcionar nuestro taller. Aquí, por ejemplo, para subir y bajar esta cantidad de fieltros, cada día significa que tenemos quizá 200 o más fieltros que tienen que secar y estar listos para el día siguiente. Entonces, este mecanismo hace que se sube y baja los fieltros, donde se encuentra fácil el mecanismo para colgarlos o descolgarlos. Mire, nada más con las dos manos trabaja y desprende así el fieltro amarillo y blanco, esta combinación. Y todos estos procesos tienen que hacerse con agilidad y con una producción muy fluida, porque si no lográramos estos puntos donde la producción se lleva a cabo con facilidad, el papel sería incosteable, sería demasiado caro, ¿no? Tiene que hacerse con la misma agilidad que fue acostumbrado en los siglos anteriores.
Esto es una naginata, es un instrumento de un diseño de origen japonés. Son aspas de madera que golpea las fibras de coso para separarlos, para que no estuvieran unidos como en un inicio lo son por la naturaleza. También toda esta implementación ha sido creado en los talleres mecánicos en Coatepec, y ahí hemos encontrado unas extraordinarias artesanos y con quienes hacemos alianzas, ¿no? Con talleres mecánicos, talleres de fundición, madera, etc. Bueno, comienza la era de la industrialización del papel. Poco a poco, esto es un artefacto diseñado y patentado 1796, y ese es, se ve que tiene una manivela, se mueve a mano, en vez de formación de hoja por hoja, así como vimos en el video anterior. Esto es un rollo continuo y se produce papeles de 15 metros de largo que después tienen que secar como, cuidadosamente. Pero ese es el mero comienzo de la historia del papel, de la industria del papel con medios mecánicos. Pero ya 15 años después, ya este mecanismo en Inglaterra está desarrollado, agregan más cilindros y en vez de producir 15 metros de papel y secarlos, aquí producen a la izquierda, ven una bobina en continuo, ¿no? Porque pasan por cilindros que seca el papel, aquí unos cilindros grandes que contiene calor, se calienta, y el papel sale embobinado al final de esto, ¿no? Estos inventos, uno tras otro, no terminan aún, sino una versión más nueva supera al procedimiento anterior. Cilindros aquí extraordinariamente interesantes, que es una colección de cilindros. La máquina que produce el papel a la vez no puede tener más que uno de ellos, pero lo hacen girar continuamente. Aquí esto es una fábrica de papel, un molino, ya 1910, por ejemplo. En estas máquinas antiguas es como producen actualmente el papel de Arches, por ejemplo, o Guarro. La industria de papel, sin embargo, cuenta con dificultades en el inicio. El libro pequeño que ven aquí, con hoja blanca, tiene un papel mucho más antiguo que el papel oscuro. El papel del libro grande es de los inicios, es como de la época de Porfirio Díaz. Cuando hacen papel en aquella época necesitan enormes cantidades de materia prima, y esto ya se obtiene de los pinos, ya no es de los desechos textiles, ¿no? El libro pequeño está hecho con trapos, pueden ser fibras de cáñamo, de lino o en poca medida algodón, pero el libro oscuro está hecho con fibra de pino. Y esta fibra de pino se obtuvo por una cocción con sosa cáustica, luego se blanqueaba con cloro y luego, bueno, se encolaba en medios ácidos, de manera que en los primeros 100 años de la producción de los libros, de la producción de papel, industrialmente, fue de muy mala calidad porque no supieron deshacerse de los contaminantes químicos, los contenidos, residuos químicos todavía. Pero esto con el tiempo se solucionó y ahorita estamos viendo una fábrica norte de Suecia. Esto es una fábrica de papel en norte de Suecia, unos 200 kilómetros al norte de Estocolmo, que hizo un trabajo fabuloso, que durante 15 años invirtieron 2 millones de pesos cada día para alcanzar una producción tan controlada que se eliminara toda clase de contaminantes hacia el aire, al agua o la tierra.
Entonces, por sus chimeneas no sale más que vapor de agua. Al agua eh, está total, regresan los salmones y truchas ahí frente a la fábrica, el muelle de la fábrica, y logran captar o encerrar los gases tóxicos cuando se cuece para liberar la fibra con la sosa cáustica, y la fábrica misma parece como si hubieras entrado aquí en un aeropuerto, pisos pulidos y gente trajeada y manipulando desde afuera los mecanismos en su interior. Aquí producen unos enormes rollos de papel y de cartón que es impresionante por las dimensiones que tienen, ¿verdad? Aquí en el fondo de esta bodega ven un monigote ahí color de naranja, ¿no? Tiene un chaleco anaranjado, para que tengan idea de qué tamaño son los tremendos rollos. Muchos de esos rollos, esta fábrica lo vende a Apple y Apple los utiliza para hacer sus cajas de cartón. Estas cajitas, yo mismo compré un iPad aquí en Jalapa y descubro que esta cajita no es de plástico, es de cartón. Y rompí un cacho solamente para darme cuenta, oye, aquí están las fibras. Estas fibras son de bosques de Suecia. Y estas fibras han sido tan amablemente manejadas por la industria que continuamente producen beneficios ambientales porque hay 1 millón de hectáreas que respalda la producción de esta fábrica y estas fibras pueden ser reciclados 4 o 5 veces en la industria después. Ahora, nosotros no teníamos posibilidades ningunas de hacer una cosa similar, o sea, no podíamos copiar los procesos modernos, pero parte de los procesos ejecutados de la historia del papel sí lo podemos hacer. Y este sueño comienza con, pues mira, aquí ves una vieja bodega de café que está, y encima de esto dibujo en mi iPad, tengo un programa que se llama Sketchbook, hago una situación soñada, lo presento a un arquitecto amigo, Fernando Prado, y él me lo asienta en planos convencionales y el trabajo está llevado a cabo con apoyos de la Secretaría de Cultura. Gladys Martínez es la arquitecta, quien lo hace súper profesionalmente, la restauración de muros antiguos, que ahora sí es nuestro museo de papel. Aquí vemos imágenes de nuestro interior, que podría parecer como fabricación de papel de 1850, podríamos decir, bueno, ambientes, una visión panorámica de nuestro taller, ¿no? Estamos haciendo el papel actualmente con partes que son de los procesos de la Edad Media y partes que son poco a poco transformados con la presencia de los motores eléctricos. Por cierto, tenemos paneles solares, que es que la energía solar es el proveedor de aquí, impulsor de nuestras máquinas. Ahora sí, tenemos papel en recias cantidades y resuelto, vamos a decir, un problema que era mayúsculo. El papel lo hacemos de muchos formatos y tonalidades distintos, incluso buscamos un mercado ahora en Estados Unidos. Resulta que el papel que hacemos es mucho más barato que las opciones que encontramos en los papeles importados, ¿no? Es mucho más barato este papel que los papeles de Arches o Hahnemühle, Fabriano o Guarro, ¿no? Y esto era el propósito mismo, ¿verdad? Y con este trabajo que ha tomado tantos años, llegamos a hacer 2 cosas: producir papel de los papeles que utilizamos y
al mismo tiempo poderles contar la historia. Y así establecimos un museo vivo de papel. Déjeme, y esto es una imagen frontal de la ex hacienda donde estamos operando. El taller de papel está a la izquierda, fuera del cuadro, no ocupo acá. Pero voy a pasarles ahorita un pequeño video donde vemos una impresión que se efectúa con este papel. A ver. Aquí estamos haciendo una impresión. El papel se sumerge totalmente en una tina para empaparse con agua. Y luego se prensa un poco, expulsar el exceso de agua. El papel puede permanecer 10 minutos en el agua y darle tiempo para que absorba bien la humedad. Vamos a efectuar una impresión de una placa de cobre, una placa redonda. Ajusto aquí la presión y vemos de una impresión de calcografía. Bueno, incluso las impresiones impresoras de chorro, es muy interesante de que el papel es útil para esto también. El papel puede ser utilizado para acuarelas, grabado sobre madera, litografía, impresiones de diversos tipos. Este era el propósito de esto. Bueno, con esto termino mi presentación y quizá regreso a la sí, aquí Adán ya sí, para dejar de compartir pantalla, un segundito, maestro. Aquí estamos. Ok. Muchísimas gracias, maestro. Aquí estamos. Aquí lo vemos. Aquí está. Bueno, muy bien. Sí. Muchas gracias. Pues yo creo que sería el momento, si hay por aquí alguna pregunta, pues para el maestro, con toda confianza, pues adelante. Sí. ¿No? Sí, con gusto. Yo tengo una. Adelante. Estaba hablando de la planta del coso. Sí. Y quería preguntar así que si, pues, si es una planta muy delicada, así de cómo cuidarla. No, es facilota. Es facilota. Nos dimos cuenta de que requiere de agua y el suelo puede ser incluso un tanto pobre, pero necesita plena luz, o sea, no crece bien en sombra, pero todas las operaciones de germinarlo y trasplantarlo luego de una plántula pequeña en envases de plástico mayores y luego plantarlo en terreno firme, en todos estos procesos fue muy fácil. No se murieron las plantas en la operación. No es nada una planta, vamos a decir, quisquillosa, sino muy fácil de manejo. Lo difícil era de obtener la semilla. Este era lo complicado. Muy bien, muchas gracias. Sí. Si hay por ahí cualquier otro comentario o pregunta. Sobre la disponibilidad de las semillas. ¿Esas me las van a poner a la venta como el papel, baratas? Sí, esto sí ya fue un favorzote que nos hizo Juan Barbé en España. Nosotros mismos no hemos podido conseguir la semilla. Él está cerca de un jardín botánico en Gijón. Es amigo él de la directora del jardín botánico. Juan Barbé, él escribió un libro, 102 plantas útiles para hacer papel,
y ha estado dedicado durante muchos años a ver cómo una planta u otra igual pueden servir para hacer papeles. Esto fue algo, ha sido su gran contribución. Y sobre las tintas, entiendo que también fabrican tintas en La Ceiba. Sí, sí, sí. Tintas negras, especialmente para litografía, porque es una tinta un poco complicada, porque tiene componentes que una tinta tipográfica no es tan difícil de producir. Es aceite de linaza y pigmento. Pero la tinta litográfica sí es sensible, porque no debe de ensuciar la piedra, solamente debe de ser equilibrado en su contenido de grasa para no extender su grasa y ensuciar la imagen de la piedra o lámina. Sí. Estoy fascinado con el proceso de fabricación de papel. Encantado, me iría a trabajar allá. Así, ¿verdad que es fascinante? Es un tema muy interesante. Cuando iniciamos este trabajo no teníamos idea. Se ha ido destejiendo poco a poco porque lo hemos tenido que experimentar y hacerlo. Y hacerlo, uy, ha sido muy complicado. Hemos tenido que viajar a conocer diferentes museos, libros y estar inscrito con todo el tiempo en YouTube porque aparecen muchos videos muy útiles. Si ustedes ponen en YouTube handmade paper, ¿no? Papel hecho a mano, me ha reaccionado siempre mejor la computadora si lo tecleo en inglés, aparecen muchos videos, ¿no? Y de Japón, de China, antiguos documentos de la fabricación en Fabriano, de todos estos videos aprende uno muchas cosas. Aunque no dan detalles de todo, no, claro que no, pero es un gran aprendizaje. Esto es, ahora sí, la era de Internet nos ha dado. Adelante, adelante. Yo otra vez, por favor, es la última. ¿Algún aspecto de gráfica contemporánea del cual nos pueda hablar La Ceiba? ¿Algún descubrimiento, alguna obra interesante, algún artista interesante, algo de los últimos años? Bueno, lo que nos parece formidable es que ha habido un resurgimiento de la litografía, porque ya podemos hacer litografía en muchos talleres en México, lo cual antes no se podía hacer. Era una técnica de impresión que estaba destinado a desaparecer. Pero gracias a que logramos así implementarlo con mármoles mexicanos, ahora prácticamente en todos los talleres en México se utiliza ya el mármol mexicano como soporte, ¿no? Pero lo que cada autor, lo que cada artista decide y dar como testimonio en su imagen, esto es lo que realmente, lo que importa, ¿verdad? Lo que es que exista la posibilidad de que pueda expresarse realmente de manera sincera y profunda su necesidad íntima, su verdad propia, ¿verdad? En esto ha consistido mucho nuestra lucha, que no desaparezca esta oportunidad de que cada autor pueda tener la oportunidad de expresarse. Yo creo que tendríamos tiempo por ahí para alguna última pregunta, si hay por ahí. Y yo, ¿qué tal? La cantera de mármol mexicano de donde ustedes extraen las piedras, ¿tiene algunas características especiales o podemos decir que en cualquier parte de México, cualquier mármol que encontremos podría funcionar para la litografía? Hay muchos mármoles en México. Nosotros hemos identificado algunas canteras que son muy útiles. La que más próximo está en nuestras ciudades está en Tatatila, pero también en Guerrero hay canteras. Hay un mármol que se llama Blanco Vego. También, o sea, uno tiene que buscar el mármol que sea homogéneo,
de por sí es 96% puro carbonato de calcio, pero algunos mármoles tienen un veteado fuerte, una coloración que no lo hace muy simpático para hacer, puede haber mármol negro incluso, ¿verdad? Pero si se busca el mármol lo más uniforme posible, con un poro muy cerrado, entonces ya la hicimos. Yo creo que por la zona de Querétaro hay mármoles que útiles para esto. Y también grano de sal es un mármol más en el norte de México. Es un poco complicado porque tiene una cristalización gruesa. Su nombre es grano de sal. Es un poco difícil de dominarlo, pero también en establecimientos comerciales pueden ustedes comprar, hasta ni es muy caro, mármol de Carrara. Mármol de Carrara puede ser una lámina incluso delgada que se imprime en un rol de pruebas, y esto puede ser excelente como soporte. Gracias. Sí. Maestro, muchísimas gracias, le agradecemos mucho, ha sido increíblemente enriquecedor como siempre el escucharlo. Quisiéramos tenerlo en vivo, pero pues esperamos que pronto podamos pues volver a verlo en persona. Le agradecemos muchísimo su tiempo y una disculpa por las... Sí, perdón, muchas gracias. Yo encantado de estar en estas videoconferencias por ahora, pero mejor sí un día vernos de frente. Sí. Así es, pues muchas gracias. Pues no, gracias a ustedes por su paciencia y por haberme escuchado. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a continuar aquí con la programación. Le agradecemos muchísimo al maestro Per Anderson. Muchas gracias. No sé, Fernando, si gustes tú continuar con la presentación del siguiente módulo. ¿O? Sí, claro que sí. Sí. Muchas gracias, maestro Per. Muchas gracias a todos por su, a todos y a todas gracias, por su permanencia. Gracias, maestro.